Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio 151 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Rubí Navarro y aquí estoy con mi papá, Fernando Navarro. Hola, papi. Hola, mija. ¿Cómo están todos? Hello, que espero que estén muy bien, que si están ya sea cocinando, lavando trastes, trabajando como la gran mayoría nos dicen que nos escuchan, pues ojalá que esté todo muy chido. Todo esté saliendo muy bien. Así es. Hoy venimos con una segunda parte del episodio sobre la guerra la guerra o batalla. Es que yo lo he visto de las dos maneras, ¿no? Sí. Pero es más común que la batalla del Atlántico. Así es, como saben, es una historia de la Segunda Guerra Mundial. Si no han visto el primer episodio, igual pueden ver porque sigue siendo emocionante, solo tal vez les falte un poquito de contextillo. Yo creo que sí sería bueno que vieran el primero, Si porque quieren. los pone en el contexto perfectamente. ¿De qué se trata? ¿Por cuál fue el objetivo? ¿No? Porque desde un principio hubo un objetivo, no fue pues, echarse fregadas en el mar nomás, porque si no había un objetivo aburridón. Absoluto y que los alemanes decían, bueno, específicamente más, Karl Donitz, el gran almirante de Kriegsmarine, que era la marina alemana o nazi, que él tenía como objetivo principal, que era, vamos rodeando la Gran Bretaña, los hacemos que se mueran de hambre, es exagerado decirlo, ¿no? Pero era someterlos al grado que se rindan porque ya no tengan víveres y no tengan los más mínimos productos para la supervivencia de una isla, que es la Gran Bretaña, y que depende de una serie de buques mercantes que le lleven desde comida hasta vestidos, hasta zapatos y muchísimos accesorios de todo tipo para que se mantenga la vida en la Gran Bretaña, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, esta es la segunda y última parte, que casi pensábamos que iban a ser 3 partes, porque pues me dice que sí hay mucha tela de dónde cortar, pero pues también, creo que la verdad es mejor a veces también tratar de resumir en las partes más importantes, porque a lo mejor 3 episodios se puede hacer un poco cansado, algo tedioso. Puede ser algo cansado, exactamente. Yo pienso que 3 episodios o más serían temas de los que son muy famosos, como lo hicimos con Napoleón, con la Segunda Guerra Mundial, así en general y eso, pero pues sí, esta que está más específica, yo creo que sí podemos acotar un poco más para que se mantenga emocionante e interesante. Y pues sí, hay bastantillo chisme, ¿verdad? Sí, la verdad sí hay suficiente como para 3 capítulos. Yo les digo, Rubí, ¿sabes qué? Le voy a echar ganas a que sea solamente otro capítulo más, pero la realidad es que hay mucho para... Y así que... Pues vámonos de lleno. Vámonos de lleno directamente. Muy bien. Resulta que ya en la Kriegsmarine, específicamente Karl Donitz, y más específicamente Erich Roeder, se dan cuenta, Erich Roeder, que era al principio el gran almirante de la Kriegsmarine, y que su visión era que a través de la guerra de superficie en el Atlántico se ganaría, y algo lo apoyaba siempre don Adolfo, porque pues le gustaba la potencia, ¿no? De los acorazados, ¿no? Pero pues mandan al Bismarck, que hizo mucho, pues hunde al Hood, deja pues dañados el Príncipe de Gales y algunos otros barcos. Sí hizo su desmadre. Sí hizo su desmadre, pero pues tenía muchísima potencia. Power. Mucho power.
Pero pues en un mes salió y en el mismo mes se lo echan, o sea, sí fue frustrante, o sea, si yo fuera Adolf, sí diría, hijo de la machinga. Sí, está feo. Me hundieron mi buque insignia, pero... ¿Sabe cuánto habrán durado haciéndolo y lo pues que costó, diseñándolo y todo? Y todavía le escupe a la cara a Karl Donitz, que era el líder que era el almirante de los U-Boots, de los submarinos, y dice... Uh-huh. Te dije, estúpida. Con el Bismarck hacemos 40 submarinos, hacemos 40 U-Boots. ¡Ya cierra la boca! ¡Nein! Pues sí, o sea, no se sentía muy feliz que le escupieran a la cara eso, pero bueno. Exactly. Entonces, continuó la guerra y, pues, efectivamente, como en todo en la vida, se aprende a la buena y a la mala. Se aprende estudiando, o se aprende escuchando, o se aprende cayendo y golpeándote. Y así fue. Acá se aprendió pues de una mala manera, que efectivamente la gran esperanza, la gran la gran estrategia, uh-huh, no puede hacer otra más que los U-Boots. Los U-Boots, o bueno, como ya les habíamos dicho, se llaman, son los Unterseeboot. Nomás que los submarinos son muy frágiles. Bueno, en ese tiempo eran todavía más frágiles. Ahorita son unos pinches monstruos. Uh-huh. Pero en ese tiempo, hasta dispararles ya no servían. Porque pues les iba a entrar agua, y entrando agua pues, ya no iba a servir. O sea, tenían que protegerlo, pero con pincitas. Era como un bebé, cabrón, prácticamente. Sí, y pues está cabrón porque lo haces bien pesado y hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Y entonces la Kriegsmarine sabría que atacaba un grupo de submarinos, o atacaba un submarino, y lo tenía que hacer por la noche, saliendo, porque no podía lanzar los torpedos como a los actuales submarinos, que los lanzan desde a grandes profundidades. No, ahí tenían que subir y lanzar los torpedos porque pues, no podían, y al salir es cuando eran los más frágiles, y luego no podían hundirse más allá de los 100, 120, 140 metros, 150, cabrón, o sea, pero... No manches. Bueno, tan solo ahorita, por darles un ejemplo rápido, en el mar de Barents hace casi 20 años se hundió un submarino que se llama el Kursk, que, uh-huh, bueno, como podrán escuchar, fue nombrado por la batalla de Kursk, que fue realmente cuando ya no había vuelta atrás en el frente oriental. Entonces ese submarino se hundió en el mar de Barents y está como a 600 metros. Y no es tan profundo. No, pues no. No es tan profundo. El Titanic está a 4,000 metros. Sí, 3,800. Uh-huh. Entonces, imagínense, eso es lo que se podían hundir. Oye, duda rápida, ¿también a los restos de los submarinos se les dice pecio? ¿O es nomás de barcos? Sí, eso? Todo, okay. No, todo. Okay. Todo buque de guerra, ¿cómo se llama? Civil, para traslado personal, para traslado de personas, ¿cómo se llama? De comerciales, todos, al estar hundidos, se convierten en un pecio. Okay. Son restos. Ya ese buque ya no puedes volverlo a sacar. Uh-huh. Bueno, hace varios años, estoy hablando a principios de los 80, salió una novela que se llamaba Rescaten al Titanic, y supuestamente lo sacan a flote. O sea, bueno, era una novela, ahorita no recuerdo el autor, pero era un autor que en ese tiempo pues le dio una diarrea de ganas de escribir, de ganas de escribir, no, hombre, pero bueno. Él escribió uno tras otro, y yo leí varias novelas de ella. Una de ellas se llamaba Vixen 03, que hablaba también de un avión que cayó, pero uh-huh, que tenía un veneno muy poderoso, que estaba hundido, y que unos terroristas sudafricanos lo estaban buscando para provocar. Pero bueno, era una novela, Vixen 03. Si alguien lo quiere buscar, búsquelo por ahí. No me acuerdo el autor, pero bueno. Okay. Entonces, ya
todo quedaba en las espaldas de los U-Boots. Entonces, pero también había una situación. Se iban los U-Boots y atacaban convoys completos. Los convoys se conformaban más o menos en promedio de 35 buques mercantes con 4 o 5 buques de guerra que los protegían. Por lo general esos buques de guerra eran destructores, porque eran los que tenían bombas de inmersión o bombas, ¿cómo se llaman? Sí, bombas sumergibles. Que son para los submarinos. Para los submarinos, su chamba era nomás con los submarinos, ¿no? Sí. Entonces, los protegían, pero los U-Boots, ¿qué hacían? Atacaban de noche. Atacaban de noche porque eran vehículos oscuros, buques oscuros, no se notaban, y a veces se metían hasta entre los convoys, y ¡pum! Empezaban a disparar, entonces ya ¡Órale! Andaban vueltos locos ahí, empezaban a radiar hacia los buques de protección y decirles, oye, tenemos por aquí, un submarino, alemán, está en tal parte, pero eso es cuando ya lo tenían ahí, pero resulta que había el sistema de sonar que era básicamente un sistema de radar, porque había sido creado por los ingleses, pero trabajaba al revés. O sea, era literalmente un radar, pero de los mismos ingenieros de guerra dijeron, oye, ¿y si hacemos que las ondas se dirijan hacia el objetivo y no nomás nos digan, sino que rebote y nos diga, rebotó la señal, quiere decir que ahí hay un submarino, y les alcanzaba a dar la profundidad y la ubicación. Pero así no, o sea, ¿por qué eso es al revés? ¿No es así siempre? O sea, de que lanzas una señal y donde rebota sabes que... No, porque, el radar se encuentra, es como que ves una televisión y que le encuentras una mancha, le dices, caray. Okay. Como que le encuentras algo que lo mancha, que lo está interfiriendo. Ajá. Entonces, y el radar, el sonar es una señal mucho más fuerte para que rebote y diga, porque por ejemplo, si estás viendo un radar, estás viendo que viene un grupo de aviones, pero no sabes exactamente, puedes tener una probable distancia. Okay. Y sabes que viene. Y en el sonar sabes a qué profundidad está y de qué dimensiones estamos hablando, ¿no? Okay. Pero los alemanes no lo tenían eso. Y eso provocaba, estamos en el contexto de 1942. No, perdón, en mediados de 1941. En ese año, en ese año fue un año muy, digamos, muy lleno de acción para las dos partes. Se hunde en el Bismarck, luego, casi al inicio, les habíamos hablado del buque del acorazado de bolsillo del Graf Spee, que pues prácticamente los tronaron hundiéndolo en el Mar de la Plata. O sea, acababa de iniciar fue en diciembre de 1939. Estaba iniciando la guerra. Sí, no, de nada sirvió. Entonces, como detectaban a varios U-Boots que le lanzaban bombas de profundidad, Karl Donitz no entendía cómo sabían que allí estaban los submarinos. O sea, que había submarinos y que ahí precisamente había que lanzar las bombas de profundidad. Entonces, ellos no sabían pues que existía eso. No conocían ese invento. Entonces, ¿qué pasó? Que Karl Donitz Karl Donitz dijo, tenemos espías, cabrón. Claro. Tenemos espías. Hay gente en la Kriegsmarine que está diciendo, ¿saben qué? Van a ir a tal parte, van a ir tantos buques, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se suprimió la cantidad de personal que trabajaba ahí en la Kriegsmarine a correr un montón de gente, ¿no? Es que a dejar solo a la gente súper necesaria y la de súper absoluta confianza. Porque los habían, ¿cómo se le llama eso? ¿Interceptado? No interceptado, ¿cómo se llama? Cuando se mete un... ¿Infiltrado? Un infiltrado, los habían infiltrado. Entonces, ¿de qué otra forma? No había otra explicación. Claro. Con el tiempo se dieron cuenta, pero por lo pronto no sabían de dónde venía ese tema, ¿no? De cómo detectarlos. Uh-huh. Pero al ir cayendo, en ese momento, la Kriegsmarine con los U-Boats tenía su sistema de corsarios, o sea, un grupo de individuos que unos submarinistas muy inteligentes, muy capaces, que iban y hundían un barco tras otro, tras otro, tras otro. En 1941, para ser específico, en junio, el 4 de junio de 1941, por ejemplo, si se acuerdan, Lutzen, su segundo apellido era Lemp. Okay. Él traía el U-47, que fue el que unió el primer barco, que él creía que era un barco de guerra, resultó ser un buque de transporte de personal civil, pero desgraciadamente, pues murieron muchos niños. Murieron muchos, pero como pues llegó a Alemania. Entonces, después él traía el U-119. El U-119, logran tocarlo, llegan, entonces dicen, se va a hundir. O sea, este barco se va a hundir. Uh-huh. Digo, este submarino empezó él a sacar su personal. Y sálganse. Entonces sus transmisores, sus personas que trabajaban en la transmisión, uh-huh, le dijeron, oiga, la máquina, la máquina Enigma, no le decían la máquina Enigma, sino la máquina de transmisión. Déjala, que ustedes sálvense. Y salen, y el buque no se hunde, cabrón. El buque no se hunde. Y entonces, gracias Dios, quedó ahí. Y entonces estando los ingleses, uh-huh, se meten al barco, y a un chavo que se llamaba David Malve, uh-huh, David Malve, llega y ve la máquina. Dijo, bingo, cabrón, lotería, como decimos aquí en México, cabrón. Pues la sacan, y para su horror Gunther Prien. No. Gunther Prien fue el que se metió en Scapa Flow. Sí. Era el que era bien perrón para. Ajá. No, era Lemp, pero no bueno, aquí se los voy a poner. Se pide Lemp. Pues ve con horror que no se hunde el submarino. Y pero, que ya están metiéndose estos y ya se metieron, pero aparte él todavía no estaba a salvo. No creen que ya estaba en una lancha, uh-huh, o ya lo habían rescatado los ingleses, sino que estaba luchando por su vida, y la realidad es que ahí muere, ¿no? Sure. Entonces, se llevan la máquina, pero para los alemanes tenían la certeza de que aunque se lo hubieran llevado, no la iban a descifrar, aunque iba el manual ahí, pero ese manual no significaba, o sea, ese manual no descifraba el código, no era para ayudar a descifrar, era para saber cómo manejar la máquina. Un mensaje, ¿no? Ajá. Exacto, para saber cómo se conectaba la máquina y cuándo podía tener una falla, etc. Era como un manual del usuario, vamos. Sí, pues entonces, sí. Pero afortunadamente para los aliados, tomaron un grupo de gente muy, muy capaz, lideradas por nuestro amigo que se llamaba Alan Turing. Favorito. Y descifran la máquina Enigma, que fue un verdaderísimo pedo. O sea, eso que la hayan agarrado ahí, pues fue bueno porque la tomaron. Pero el ver cómo descifrar los mensajes después, bueno, había ocasiones en que se dejaban
los aliados. Sí, que se dejaban perder para no verse dejaban obvios, que los ¿no? bombardearan para que no supieran que ya sabían lo que iban a hacer así, cabrón, así de plano. Ya sabían todo. Sabían hasta que, oye, que tiene diarrea la esposa de... La esposa de Himmler. de Henry Schindler, sí, caray, pobrecita. Bueno, entonces, ya para Karl Donitz, ya sus grandes haces ya estaban cayendo. Había a uno que se llamaba Otto Kretschmer. Otto Kretschmer tenía sus propias normas para atacar. Era un torpedo, un barco. O sea, fíjense nomás la seguridad que tenía. La seguridad que tenía, porque decía, si dispara un torpedo, hunde un barco. Y así era, cabrón. Porque había veces que lanzaban 4 torpedos y a veces ni así, o uno solo acertaba. Y era un torpedo, un barco que se hundía. Entonces era una verdadera pesadilla. Y él tenía sus propias reglas. Él decía, los vigilantes son de la gente más importante, los que tenían sus gemelos, estaban vigilando. Binoculares. Hay que proveer sus binoculares. Él tenía su propia normatividad, ¿no? Entonces, llega el momento en que lo hunden en un ataque, pero ya es cuando seguimos en 1941, cuando empiezan a tener que ver cómo le van a hacer, porque ya los corsarios, digamos, los grandes corsarios empezaban a caer uno tras otro. Gunther Prien, el de Scapa Flow, también se lo había entrenado, no supieron dónde quedó. Y luego Lemp, el que les acabo de hablar ahorita. Y luego agarran a Otto Kretschmer. Pero Otto Kretschmer hizo una super carrera, Él lo agarran prisionero y el tipo era súper educado, sabía un perfecto inglés. Cuando lo atrapan, se reporta con el almirante que lo atrapa y lo primero que hace es decirle a uno de sus subordinados, tráeme mi gorra que se me cayó. Había caído al mar, entonces el tipo tuvo que echar un clavado al mar para recuperarle su gorra, porque no se iba a presentar a rendirse ante el almirante. Todo impresentable. Sin la presentación correcta. Así era el tipo. Órale. Entonces, pues y lo primero que hizo fue decirle, me rindo, lo felicito porque pudo hundir nuestra embarcación y pues eso se necesita gran capacidad y pues órdenes. Se lo llevan y estuvo 4 años en la cárcel. Pero salió, después de que salió, como él tenía un récord limpísimo, porque él hacía su chamba, pero él hundió 37 barcos. No manches. O sea, hundió 275,000 toneladas de embarcación. Recuerden que habíamos dicho que se medían en miles de toneladas. 275,000 había hundido 47 embarcaciones. O sea, era un tipo que donde pegaba, o sea, no erraba. Entonces era necesario agarrar y lo atrapan. ¿Y cómo lo atrapan? Con una transmisión. Del código. Del código. Entonces, él quedó prisionero, pero después con el tiempo, cuando termina la guerra, la República Federal Alemana lo nombra almirante de su flota. Vaya. Y luego llega a la OTAN y en la OTAN se convierte como el subalmirante de la flota de la OTAN. Y en los años 60 era el almirante de la flota de la OTAN. Y después era el jefe, ¿cómo se llama? El teniente general del ejército de la OTAN. O sea, el tipo, él se retiró a principios de los 70. Órale. O sea, hizo toda una carrera porque era un súper profesional, no era cualquier... O sea, de todos modos, no sorprende porque... Pues los nazis eran malos siempre y cuando fueran demasiado útiles. Entonces de ahí mejor me lo quedo y lo uso para mi beneficio. Es correcto. Otro de los que había uno que se llamaba Joaquín Schenck. Pero Joaquín Schenck era también un gran, ¿cómo se dice? Un gran submarinista,
un gran almirante, Ujú. y Joaquín Stem alcanzó a hundir 27 embarcaciones. 27 embarcaciones. Entonces, él alcanzó a tener 180 y tantos mil toneladas. Y Joaquín Kemp, pues, se hundió con su embarcación, pero ahí fíjense que llegó hacia un convoy de 28 barcos y empezó a hundirlas, no lo hallaban, cabrón. Y por Órale. aquí debe estar, y por qué, porque en la noche atacaba, salían y una cosa que lo que no podían hacer era hundir a los destructores, y era por algo muy simple. Los destructores ¿Están más bajitos? exactamente, entonces Nos pueden ver. les pasaban por debajo los torpedos, o sea, no les pegaban. O sea, Qué cura. era algo muy simpático. Llegaban, Entonces no los necesitaban hundía. un barco que estuviera Y ellos- grandotote hacia abajo. sí, pues. exactamente, que tuviera un calado de Ujú. cierta profundidad para que si pudieran hundirlo. Entonces, ahí en 1941 lo que le surgía ya a los canadienses y a los británicos era que Estados Unidos le entrara a la guerra, güey, porque, oye, vamos a... Y Estados Unidos les empezó a ayudar con algunos Accesorios o... no, bueno, eso sí, les mandaba cantidades, 200 millones de pares de botas, por ejemplo. Y luego 4 billones de libras de grano y así, ¿no? Wow. Y aparte, tenían sus destructores que el Bigotín les había prohibido que hundieran barcos. O sea, el Bigotín ya sabía que allí había destructores gringos protegiendo a los convoys. Ok, entonces Pero vamos a evitarlos. No los toquen, no. Luego los vamos a terminar invitando y pues nada. No, los vamos a meter al baile, no. Entonces, en una ocasión, venía un convoy canadiense y hunden un barco que se llamaba el Reuben James, que era un destructor gringo. Y no, hombre, está por demás decir que este Winston Churchill, pues mandando sentido pésame, pero al mismo tiempo diciendo, ¿cómo ves? Por fin. Te hundieron, pinche destructor, de los más bonitos, para mí era de los más bonitos que había, qué chulada. Padrísimo que ¿Y estaba, tú, qué güey? lástima. Te lo hundieron los cabrones. No, yo estoy encabronadísimo, No, qué ganas de meterles Qué unos ganas, madrazos. qué ganas de ponerles unos pinches madrazos hasta por debajo Juntos, de la lengua. Pero claro, como yo te ayudo, yo también. Sí, ¿Tú crees que te voy a no te dejar voy a que tú dejar solo solo. lo hagas? Y no, pero Roosevelt dijo, Bigotitos le mandó una disculpa, oye cabrón, pues no sabíamos, y la chica, y con eso se dio por bien servido, porque efectivamente los gringos no querían saber nada de meterse a la guerra. Entonces Roosevelt pues no se iba a meter, simplemente dijo, muchachos traviesos, para otra sí me voy a encabronar muy feo, muy feo. No, señor presidente, perdón, estaba muy bonito el barco, le vamos a dar uno igualito, por esta que así va a ser. Bueno, ok, que sea la última. Entonces, Churchill dijo, no mames, güey, pues ¿cómo le hacemos para que este güey le entre? Pues no, pues es que no era nomás él. No iba a ser que la población aceptara entrar a la guerra. sí, tendría Entonces, que hacer ya una indignación demasiado grande sí, como bárbaro, para ¿no? que... Ujú. Para que Digan, bueno. es más, los mismos ciudadanos dijeran, entra, hay que entrarle. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Pinche tibio. Tibiecito, como un huevo. Entonces, el sistema de convoy seguía así funcionando. Y entonces, en 1941, como le estaban hundiendo tantos barcos, U-boats a la Kriegsmarine, Ujú. entre ellos también hundieron uno, pero sobrevivió. Él se llamaba Wolfgang Kemp. Wolfgang Kemp
era un tipo también parecido a Otto Kirchner, pero ¿cuál era la diferencia? De que pues sí se le iban a veces disparos cerrados, pero logró hundir 36 naves. Pues sí, bastante. Y 226,000 toneladas. Pero él nunca lo tomaron prisionero. Él le siguió cambiando de un submarino a otro, porque les digo, les cambiaban como a LEM, el U-129. Uh-huh. El U-119, 17, donde encontraron la máquina Enigma. Y curiosamente, él había hundido el primer barco. O sea, era como una especie de, ¿cómo llamarlo? Como una especie de pago del destino, no sé si me debe entender. Ok, sí. Provocaste una muerte de muchos niños y mucha gente inocente, estás dándoles la máquina Enigma que, como les hemos mencionado, muchos expertos dicen que logró que la guerra durara 2 años menos. Sí, está cabrón. Es un chingo, es un chingo. 2 años menos de guerra. No. Muchísimo. Entonces, fue como si lo hubiera pagado, pues no sé si me va a entender. Sí, está El destino es algo curioso. Entonces, ya estaba pasando eso que los buques, pues iban acompañados los convoys iban acompañados de gringos y había que hacer que ya no más, ¿cómo hacer para que ya no lleguen hasta acá? Bueno, les voy a enseñar esta grafiquita. Uh-huh. Aquí hay 4,500 kilómetros que había entre Irlanda y la costa de Halifax, o sea, es la distancia que recorrían más o menos los convoys. Entonces, en esa ruta de 4,500 metros, pues era donde llegaban los U-Boots. Uh-huh. Y se creó un sistema, este sistema lo creó Carl Dönitz, el sistema de los se llama Luder Tactic, que era o el Wolf Pack, o sea, la manada de lobos, uh-huh. Que consistía en que si un submarino, un U-Boot detectaba un convoy, lanzaba información y entonces se agrupaban otros submarinos, llegaban a ser 10, 15, 20, 12 X, y llegaban y atacaban en grupo y hacían una matanza, hacían un hundidero. Entonces crean ese sistema que empezó a funcionar puro fregadazo. O sea, ya hundían algunos U-Boots, pero ya otros ya habían hundido 10 barcos, cabrón. Entonces se le ocurre también a Carl Dönitz, dice, vamos a irnos al río San Lorenzo. El río San Lorenzo en Canadá es un río que empieza, háganle cuenta que se hace como una cuña y al final no es tan largo, pero ya cuando entra al mar es muy amplísimo. Y desde ahí salían los buques de los convoys. Entonces, ¿qué hicieron los U-Boots? Pues los esperaron, ¿verdad? La salida. Y conforme iban saliendo, los iban tronando, cabrón. Pum, pa, pum, pa, pum. Chingas, madre. Pero entonces, y pasaba un fenómeno físico, simpático. No sabían por qué no los detectaban a tiempo. Pero había un fenómeno. Hay un fenómeno físico que yo creo que hemos escuchado o la mayoría ha escuchado, que se llama refracción de la luz, uh-huh, o del sonido, que consiste en lo siguiente, que si tú incides con luz o con sonido un par de líquidos o 3 líquidos y son de diferente densidad, se fracciona. O sea, sí. Si va así y luego se hace así y luego así. O al revés, va así y luego se hace más, ¿cómo es que va? O sea, no sigue en línea recta, no sigue una línea recta, sino que se hace una línea quebrada. Ajá. Entonces, como el río San Lorenzo es de agua dulce, al entrar al agua salada, el sonar mandaba la señal y se refractaba. Entonces la señal llegaba, pero terriblemente mal. Oye, como que se escuchó, como que sí, no. Sí. O sea,
y llegaban Vaya. señales muy débiles o ni llegaban. Entonces, pues no, pues estos cuates estaban, pero de toda madre, no, hombre, cabrón, pues ya, ahí nomás los esperaban. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tomar la medida de ya no salir de ahí del San Lorenzo. Pero tenían que ir inventándole, ay, ahora cómo le hacemos, cabrón. Y ya el sistema de los Luder Tactic estaba funcionando perfectamente. Entonces era ya 1941. Bueno, les voy a hacer una, ¿cómo se puede decir? Relatar o mencionar o informar cómo vivían en un submarino, ¿no? O sea, un submarino, vivir en un submarino, primero, hacían un servicio de 3 meses. Y en 3 meses no se podían bañar. No había regaderas. O sea, la zona era súper estrecha, entonces era una flota, era el grupo de la flota era de 44 personas, entonces podían dormir sobre torpedos, sobre algunas bombas, sobre algunos sistemas de medición, así vivían, así dormían. Y a la hora de ir corriendo era un pasillito, entonces a la hora de, empezaba una alarma, empezaban a correr por un pasillito, madres, y pasando por unas puertas, y tenían que bajar la cabeza o saltar, o sea, verdaderamente, olía siempre a aceite, a mugre, imagínense las letrinas, las letrinas, era algo, No manches. o sea, realmente era un lugar muy horrible para vivir, era casi una guerra. Oye, ni a jicarazos se bañaban. No se les ocurrían los jicarazos. O sea, agua dulce apenas para tomar. No podían meter tantas cosas. Era lo mínimo necesario, cabrón. Lo mínimo necesario. Y todos los días tenían que salir a recuperar aire y a cargar las de estas baterías. Y salían en la noche y era cuando eran más vulnerables. Era cuando atacaban ellos y era también el momento que ellos eran vulnerables. Y las bombas de profundidad no crean que los hacían estallar a los submarinos, no, con que lo abollaran. Con eso ya el submarino tenía que subir. Ya allá arriba ya lo agarraban y aquí te chingaste, maestro. No aquí te agarramos, ¿no? No, qué horror. Sí, no, horrible, horrible, horrible. O sea, era una vida horrible, ¿no? Entonces, en varias ocasiones pues, pasó lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, a este gran líder o gran campeón de los U-Boots, que se llamaba Joaquín, ¿cómo le dije? Bueno, se llamaba Joaquín. Joaquín es este cuate, su barco ya habían hundido, quién sabe cuántos, ya habían hundido varios barcos, habían hundido 12 barcos. Imagínense, llevaban suministro, entonces ya no podían más. Y un destructor ya había terminado su cantidad de bombas de inmersión y lo embistió, cabrón. De plano. Y al embestirlo, lo embiste exactamente por el medio. Entonces, el de este periscopio le truena la cabeza al capitán, a Joaquín Skemp. Y se hundió el barco y se hundió él. O sea, que él había hundido 27 barcos. O sea, era un gran as, ¿no? Y el otro, Wolfgang Luthe, que había hundido 36, o sea, uno abajo de Otto Kretschmer. Ese camarada falleció en 1945 cuando ya prácticamente acabó la guerra. Estaba por acabarse, por allá en febrero, marzo, pero andaba tomado e iba caminando hacia una base naval y le piden que alto y que se identifique, pero él iba tomado y no escuchó y le disparan a la cabeza, cabrón. Qué o sea, pirata. matan a un gran, ¿cómo se dice? El tipo había recibido la Cruz de Hierro, la Cruz del Valor, la Estrella de la Mañana, Torre de Marfil. La Estrella de David. No, ¿verdad? Perdón. Ya estoy diciendo la letanía. Torre de David, Torre de Marfil, Arca de la Alianza, Casa de Oro y bueno,
Le habían dado varios cuántas premios porque el chingaderas? tipo... Y pues hacen una investigación y el soldado que lo mató, que ahorita no me acuerdo, creo que se apellidaba Shub, pues dijo, ¿saben qué pasó esto? Y vieron que, pues sí, o sea, y que no había ninguna razón para matarlo, o sea, pues no tenía nada contra él, pero ahí murió uno de los mejores submarinistas, el segundo mejor submarinista que tuvo la Alemania nazi. Que igual no voy a llorar por él porque era nazi. Pues sí, O sea, igual que rechingue a su madre. Si se encuentra en algún lugar, si no, pues no. Así es. Entonces, el sistema de lure táctico de Wolfpack, le voy a decir Wolfpack, porque sea más fácil. O manada de lobos, ya, que le meto ahí tanto pinche inglés y la Wolfpack está más cortito. Bueno, Wolfpack, tiene razón, es más cortito. Estaba funcionando perfectamente, estaba funcionando muy bien. Uh-huh. Y que, pero pues estos no lograron convencer a los gringos de que entraran en la guerra, pero ya el 3 de diciembre de 1941, cabrón, los japoneses atacan Pearl Harbor. Tan, tan, tan. No, pues entonces ya los gringos pues entran a la guerra, cabrón, y se acuerdan del discurso de Roosevelt, será el día que vivirá en la ignominia y la madre, y Hitler, ya dije el innombrable, el bigotín dice, le declara la guerra a Estados Unidos. Oye, no mames, ¿por qué le declara la guerra a Estados Unidos? Los japoneses son nuestros aliados, ¿no? O sea, muchos de sus, entre ellos Rainer Heydrich, que era de sus grandes cercanos. Ajá. Luego, ¿cómo se llama? Keitel, que era uno de sus mariscales de campo, dijo, no, pero Herr Führer, o sea, ¿cómo se le ocurre, cabrón? ¿Estás pendejo? ¡Me callan! Ya dije. ¡Cállense! No, pues calladitos. Pues, ¿ya qué? Pendejo, cabrón, ¿ya qué le dice? Entonces, ya acá, Estados Unidos ya va a entrar a la guerra. Y entonces sí, efectivamente, entran a la guerra, pero es allá en el Pacífico, güey, es por allá. Entonces, pues como que de pronto, Churchill, ¿sí te acuerdas que nos vas a ayudar acá en el Atlántico? Sí, acuérdame. Llámame la próxima semana. Oye, ¿sí te acuerdas lo que me dijiste? ¿De qué cosa? Sí, de que nos vas a ayudar acá en el Atlántico. Secretaria, apúntelo, por favor. Apúntelo. Te llamo mañana, como a las 11:30, para que estés listo. Gracias, señor presidente. Sí. Ay, qué bueno que me acordaste, ¿eh? Que me había pasado. Y absolutamente los gringos estaban bien enfocados, o sea, pues sí. No solamente sino porque ya, entonces sí la población demandaba, pártenle su madre A los japoneses, man. A los japoneses, entonces ya, Roosevelt pues ya ni necesitaba permiso, o sea, ya era su deber, y ya el Congreso le concedió absolutamente todos los poderes habidos y por haber, inclusive el poder de las chicas superpoderosas, para Azúcar, que hiciera flores. todo lo necesario para tronar a los pinches nipones, cabrón. Y acá, oye, acá en el Atlántico, ¿sabes qué? Hay que meter, y metieron un tipo que se llamaba Henry King, el almirante Henry King. Henry King detestaba muy cordialmente a los británicos. Curioso, era gringo, pero los detestaba. Decía, estos cabrones, ¿qué nos van a andar enseñando? Y la realidad es que sí les enseñaban, o sea, tenían mucha experiencia. Y entonces, pero él sentía que la Marina norteamericana tenía todos los plenos poderes ¿para qué necesitaban? Es que estos güeyes los aconsejaban. Entonces, mandaba convoys, pero con ya los mandaba hasta con menos destructores que cuando les estaban ayudando. Entonces le empezaban a exigir, oye, necesitamos convoys, y no tengo suficientes, necesitamos destructores, no tenemos suficientes destructores. Pero algo que no le podían hacer entender a Henry King era,
que en un grupo, en unos convoys, pocos o mucho escolta, era más que bueno. Era mejor 2 destructores que nada. Pues sí. Pero no lo podían hacer, no, era pues terco. Ya era terquedad. Ya era terquedad, cabrón. Bueno, no, va el convoy. No me vas a decir tú qué hacer. Tronadero de barcos y la chica. Entonces, inclusive, cuando ya pasó la guerra, el general Eisenhower decía que una manera de haber acortado la guerra en el Atlántico era haberle dado un balazo a Henry King, cabrón, o sea, haberle disparado la cabeza. Y Henry King era un tipo así muy hosco, geniudo y la chingada. Y que una vez dije, no, Henry King es verdaderamente un individuo que tiene un carácter muy inestable y tiene explosiones, tiene un carácter muy explosivo. Y la hija dijo, claro que no, están mal. Mi papá tiene un carácter muy estable, siempre está encabronado. Es como Hulk. Sí, ¿Cómo le haces para no enojarte? Ese es mi secreto, siempre estoy enojado. Pues haz de cuenta, ¿no? Entonces, pero ya como ya estaban en guerra, ya contra los Estados Unidos, entonces el general Karl Donitz le mandó a un U-boot, a un submarino con un tipo, Reinhard Hardegen. No, pues no salimos de Otto, Wolfgang, se llamaba Reinhard, como Reinhard Heydrich, que era uno de sus consejeros y lugartenientes, bueno, que era un tipo, ese sí era un verdadero puerco, Reinhard Heydrich. Lo mataron los checoslovacos y qué bueno, lo mataron de una forma muy fea. Pero, pues sí, se vengaron, pero matando todo un pueblito. Todo un pueblo checoslovaco lo mataron porque ahí salieron los chavos que generaron el asesinato de Reinhard Heydrich, y la represalia fue matar a todo el pueblito. Chingue a su madre. Pero bueno, Reinhard Hardegen le dice, ¿sabes qué? Vas a viajar a la costa de Estados Unidos, pero hasta que llegues a la ¿cómo se llama? A la línea, bueno, al grado 10 de latitud, hasta entonces vas a ver qué es lo que tienes que hacer. Entonces él llevaba un sobre, y ya llegando ahí, el sobre lo abre y dice, vas a atacar a todos los barcos de la costa este de los Estados Unidos, a todos los que te halles, cabrón. Échales, todos los que puedas. Y no venía ni siquiera un plano de la costa, porque era tan secreto el tema que ni siquiera le dieron. O sea, ya estaban los alemanes como el gato que se quemó con leche hasta la jocó que le soplaba, cabrón. Decían, no lleven ni planos, cabrón. Tú sabes a dónde tienes que ir. Tú llega ya. Y llega a la costa de Nueva York. O sea, Reinhard Hardegen fue el primer marino alemán que llegó a las costas de Estados Unidos. Y llega, y pues llega en la tarde, y en la noche una cantidad enorme de luz, y se veían las siluetas de los barcos. Pues empezó a tronar, pum, uno, y otro. No, y pues ¿de dónde estaba llegando tanto pinche? Y hombre, pues, los gringos, y los entonces en ese momento, este cuate empieza a mandar, a transmitir, pues que se vengan más submarinos, pues, ¿sabes qué acá? Necesitamos ayuda. Haz de cuenta que estamos como en la feria, que van pasando unos paquitos y ping, ping, ping. No manches. No se los podían acabar. Entonces, iban saliendo desde barcos de guerra hasta barcos, cargueros, hasta barcos con ¿cómo se dice? Con miembros del ejército, y pues, ya necesitaba, y mira, lo que es la inocencia, como mandaban tantos barcos, tornaban tantos barcos, eran llamaradas. Pues desde la costa, iban individuos con su familia y con las luces encendidas para que sus hijos vieran cómo estaban ardiendo los barcos. Mira, mi hijo, esos barcos lo están hundiendo los alemanes. Muchas están tan malos. Y ellos mismos están enfocando. No, pues estos cuates tenían las siluetas de los barcos a toda madre.
nomás pudieron tumbar 330 barcos. No crean que fue mucho. 330 barcos, o sea, fue peor que Pearl Harbor. Fue impactada. Peor. Entonces ya estos cuates llegan y a Reinhard Hardegan, pues llega como un héroe, cabrón. No, pues fue ya a la mismísima costa gringa y tumbó barcos hasta que se hartó. Entre ellos y otro grupo de Wolfpack, sonaron 30. Y ya en 1942, en mayo, inclusive tronaron un barco, ¿cómo se llama? Un buque tanque mexicano, el Potrero del Llano, porque sabían que traía combustible para los Estados Unidos. Uy. Y luego, en ese momento, saben que, pues, ¿qué más pueden hacer? Utilizando esta misma grafiquita, miren, se fijan, van unas como círculos rojos. Uh-huh. Es hasta donde podían proteger a los barcos los aviones. De ahí hay un centro que se llamaba el Vacío del Atlántico, donde el Wolfpack atacaba a placer. Y si es un chingo. Pero ¿qué pasó? Que entonces empezaron a crear se me olvidó mencionarles un sistema también que los U-Boots ya estaban utilizando, que se llamaba el Pillersberg, era como un super Alka-Seltzer. Entonces provocaba efervescencia y se dispersaban las ondas. Entonces ya no los detectaban, cabrón. No manches. El Pillersberg era lo que hacía, era su chamba. Era como los aviones actuales que lanzan las de estas, ¿cómo se llaman las pistolas que lanzan señales de... ¿Cómo se le llama eso? ¿Aviones que lanzan señales? No, o sea, las pistolas esas que lanzan, que dicen, están lanzando... ¿Bengalas? Ah. Actualmente los aviones caza les llaman bengalas, pero es un nombre genérico, pero lanzan un sistema que produce muchísimo calor y todos los proyectiles, o mejor dicho, todos los misiles que sean del tipo Hitsig o buscadores de calor se van hacia esa zona. Igual pasaba acá, era un sistema en el que distraían al radar. Claro. O sea, una cosa, otra, una cosa, otra. Qué madriza. Entonces, resulta que ya los norteamericanos empezaron a generar un tipo de avión de largo alcance que lograba llegar hasta los 3,200 kilómetros, que era el Liberator, el B-24 Liberator. Entonces, ante los aviones, pinches submarinos les tenían más pavor que a los barcos. Porque un avión con que dispararon una ráfaga ya te chingó, cabrón, ya no te puedes hundir. Sí, exacto. Y luego les lanzaban torpedos. Entonces empezaron a hacer un super desmadre los Liberator, porque partían o de Terranova o de Irlanda. Entonces nomás quedaba un pequeño huequito, pues ya no había dónde esconderse la Kriegsmarine, ¿no? Los U-Boots. Uh-huh. Pero a esos que iban quedando, los gringos hicieron algo más. Metieron ¿cómo se llama? Portaaviones. Uh-huh. Entonces les llegaban a donde fuera, cabrón. Entonces ves que se empezaba un grupo de Wolfpack a reunirse y llegaban y ya tenían un portaaviones ahí. Güey, ¿quién lo invitó o qué? Pero pues no sabían que ya la máquina Enigma pues ya estaba bien descifrada, cabrón. Estaba bien descifrada, ya sabían dónde iban a llegar. Y tronadero y hundidero. Fue a finales de 1943 que prácticamente ya la Kriegsmarine, ya Karl Donitz estaba pensando en decir, no, pues esto ya valió madre, cabrón, ya. Pero dijeron, pues, aguanta, traemos una nueva tecnología. Ya empezaron a hacer los submarinos de mayor espesor las placas para que se pudieran hundir más. Y empezaron a lanzar, le decían, sí,
ya están más profundos, pero, y los torpedos, mi rey, ahí te va, los torpedos empezaron a ser torpedos que seguían el sonido de las propelas de los barcos. Entonces llegaban y directito a las propelas, ¡pum! ¡Pum! Y estos güeyes se la masticaron, ¿sabes qué? Son torpedos sónicos, cabrón. ¿Y qué hicieron? Pues crearon una boya que creaba sonido y la iban arrastrando. Entonces ya llegaba el torpedo y tronaba la boya. Oye, ese torpedo, ¿qué fue otro? No, sí, muchachos están traviesos. Hijos de su madre. No. Y pues la Kriegsmarine me dijo, qué chingada. Entonces crean un sistema, el sistema de snorkel. O sea, ya los submarinos ya podían viajar, porque la mayor velocidad la lograban por arriba. Viajaban hasta 25 nudos. Y por abajo, bajo el mar, no lograban más de 8 o 9 nudos. Entonces por eso era importante subir. Y también para recargar baterías, todo. Pero ahora ya podían durar semanas sin tener que salir, porque el snorkel, anda cuenta, el snorkel era como eran dos tubos. Entonces ellos se hundían y salía el snorkel, y por el snorkel metían aire, y por otro tubo salía el escape del diésel. Y como no los veían, o sea, uno puede decir, pues los veían, no, pero era lo mismo que ver un periscopio, o sea, a la distancia, en el mar, en la noche, o por la oscuridad, no detectas, mucho menos el snorkel, que estaba más abajo de los periscopios. Okay. Entonces, pues sí, ya lo habían logrado, pero entonces, ¿ahora qué hacemos con estos güeyes? Aparte del sonar, ya se pueden hundir más. Entonces los aliados crean un nuevo sistema, porque recuerden que las bombas sumergibles lanzaban como una especie de barriles. Ajá. Por estribor. Entonces, por su propio peso, que era de 300 kilos, iba y a cierta profundidad estallaba. Ok. Pero iba hundiéndose lentamente y llegaba hasta cierta profundidad y era lanzado por gravedad, o sea, lo aventabas y pum, se hundía. Entonces había que hacer, como ya los submarinos ya estaban más profundos, ya las bombas de profundidad acá estallaban y los submarinos estaban por acá. No les llegaba, ok. Entonces crearon un sistema que se llamaba era un sistema en el que lanzaban varios ¿cómo se llama? Eran 24 bombas, pero era algo como, ¿cómo se le llama también a erizos? El sistema de erizos era como una especie de caja así inclinada con 24, hagan de cuenta que eran como unas maracas, o sea, una vara y arriba grueso, y lo grueso de arriba era la bomba, pero entonces la disparaban hacia el aire y luego caían con muchísima velocidad y se metía hasta a lo más profundo. Entonces el sistema de erizos era el que empezó a tronar submarinos, pero tenían un problema, que los erizos tenían que pegarle al barco, no eran como las bombas sumergibles. De que a cierta hacían un estallado y con que abollaras al submarino, ya. Acá tenía que pegarle al submarino. Entonces, había ocasiones que lanzaban una andanada de erizos y si no le pegaban al submarino, pues de nada había servido, ¿no? Y pues está difícil atinarle. Está difícil atinarle. Entonces, ya en 1943 ya se había planeado a finales en 1940, en la de esta conferencia de Potsdam, ya se estaba planeando el día D. Entonces, tenían que hacer llegar muchísimos pertrechos, pero millones y millones de armas, de tanques, y entonces en 1943 los gringos crearon, uno era el avión Liberator y otro era el barco Liberty. Es diferente. El Liberty
le metían tanques, le metían jeeps, le metían, ¿cómo se llama? Cañones, morteros, etcétera, y eran de mucha velocidad y podían hacer uno en 6 semanas. Entonces, los gringos, la lógica de los gringos fue, mientras haya muchos submarinos, porque ya para Carl Dönitz, desde un principio le había dicho a Bigotín, ¿sabes qué? Necesito 300 U-Boots y cada mes voy a hundir 200,000 toneladas. Entonces no se estaba cumpliendo eso, pero ya para a finales de 1942 ya tenía 400 U-Boots, pero fue también cuando cambió las tecnologías y empezaron a hundir submarinos. Entonces ya era, pues, así es. ¿Se acuerdan en el último capítulo que hablamos de cómo la guerra hace que la tecnología avance? Sí, sí. Bueno, así es. Entonces, ya los Liberty decían, ok, mientras estos güeyes producen un submarino, nosotros producimos 4 Liberties. Entonces, no nos van a acabar. Nos pueden hundir muchos, pero no nos van a acabar. Y aparte, ya tenemos aviones Liberator para destruirlos y tenemos bueno, esto lo hicieron los británicos, no fueron los gringos. Unos mini portaaviones, cargaban no más de 6 aviones, pero con eso tenían. Pues sí. Con eso tenían para llegar hasta el lugar de los hechos, como dicen, y chingarse. Entonces, ya a finales de 1943 empiezan a enviar tropas ya en el Queen Mary y en el Queen Elizabeth, cabían miles de soldados, y aparte los transatlánticos viajaban hasta 50 y tantos nudos, o sea, no había ningún pinche barco que los alcanzara. Claro. Entonces empezaron a llegar tropas, y a llegar por estrechos. De tal manera que en 1944 se planea el día D, pero en abril de 1944 hubo como una especie de ensayo, que ese no se le dio mucha difusión porque tenían que callarse la boca. Claro. Una especie de ensayo sobre el gran desembarco. Y entonces en ese momento habían creado, la Kriegsmarine había creado unas lanchas torpederas que les llamaba los E-Boots. Las E-Boots hundieron varios barcos que iban, no varios, en realidad no fueron varios, fueron como 4, pero eran barcos llenos de soldados que iban al ensayo del día del desembarco. Entonces, ellos no supieron a quién que pegaron allí en el Canal de la Mancha, en el sureste de la Gran Bretaña, no sabían para qué iban esos soldados. Y entonces ellos lo mantuvieron en secreto. ¿Sabes qué? Aquí no pasó nada. Y aparte no hubo, bueno, en una guerra como la Segunda Guerra Mundial, un muerto, pues es una desgracia, pero 600 muertos no era tanto para la cantidad de muertos que se generaban en cada batalla. Sí, en comparación, pues no. Entonces, ya se dan cuenta, llega el día D, cabrón, el 6 de junio de 1944. Y entonces, la Kriegsmarine le dicen a Carl Dönitz, ¿sabes qué? No mames, cabrón, ya nos llegaron. Ya en ese tiempo, ya en el Atlántico, el famoso muro del Atlántico creado por los nazis, pues por eso es que en 1941, en abril de 1941 y en mayo de 1941, invadieron en abril Noruega. ¿Por qué invaden Noruega? Porque por ahí era más rápido llegar a Norteamérica, o sea, estar en el Atlántico. Y luego Francia, ya después todas las bases navales de Francia, pues por ejemplo Burdeos, y luego el Golfo de Vizcaya, realmente las salidas más copiosas de submarinos eran del Golfo de Vizcaya. Entonces, cuando se da el momento de la gran invasión del día D, uh-huh, la consigna de la Kriegsmarine era que varios U-Boots se metieran al Canal de la Mancha y llegar y tronar a los barcos que fueran llegando a Normandía.
Pero había 350 aviones volando de Francia a Gran Bretaña, de Gran Bretaña a Francia, Francia a Gran Bretaña. O sea, para que no pasaran los U-Boots. Ok. Entonces, absolutamente todos los U-Boots, que eran 28, que no tenían snorkel, los tronaron en menos de los que les platico. Y aparte, ya los que sí tenían snorkel y que podían viajar más a profundidad, estaban los destructores gringos que estaban dejando caer a destajo, tanto bombas de profundidad como erizos. Entonces ya llega un momento en que no hay suficientes U-Boots más que para hacer travesuras, cabrón, literalmente travesuras. Ya en 1945 ya había llegado a una etapa crítica en la que quedaban de 1150 U-Boots, quedaban como 100. No manches. Quedaban 100 funcionales, porque la marina aliada había hundido 875 U-Boots, 875. Claro, que los U-Boots hundieron 3.230 barcos, entre barcos mercantes, entre barcos de guerra, entre barcos civiles, etc. O sea, no se comparaba, pero para la Kriegsmarine sí lo era. Entonces, ya el mismo, el 30 de abril, que es cuando se mata Hitler, nombra como su sucesor, como Reich, precisamente a Karl Dönitz. Como Führer, perdón, al Führer lo nombra Karl Dönitz. Entonces, Karl Dönitz es el que firma el acta de rendición y manda la orden de que todos los U-Boots que había los hundieran. Entonces, antes de firmar la rendición, empezaron a hundir submarinos. ¿Y se tenían que hundir con ellos? ¿O no había eso. De hecho, era hundirlos como inutilizarlos. En 1943, finales de 43 y principios de 44, había una orden del Führer primero fue no rescaten a nadie de los barcos que hundan. Entonces, pues ya no los tenían que rescatar. Y después, a los que sobrevivan, mátenlos a todos. Pero no lo hicieron. Ningún submarinista ni ningún almirante, al contrario, dijeron, a ver, por ejemplo, una vez hundieron un buque tanque que se llama Cyclops, y le dijeron, a ver, ¿alcanzaron a mandar su información sobre su ubicación y su señal de auxilio? No, ok, nosotros la vamos a mandar por ustedes. Entonces, en muchas ocasiones había ¿cómo se dice? Información, o ¿cómo se le llama? Como alertas de submarinos que dijeron, ¿sabes qué? Acabamos de hundir un barco en tal parte y ahí están los sobrevivientes, vayan y rescátenlos. ¿Pero de qué les sirve eso? O sea, ¿por qué lo hacían? ¿Por no ser tan culeros, básicamente, o qué? Yo supongo que era también la personalidad de Karl Dönitz. O sea, Karl Dönitz no era un pues lo nombran Führer. O sea, era un tipo que tenía una imagen de que él estaba haciendo su chamba, pero que no era un puerco, no era un asesino. Okay. Y les digo, cuando le llega un memorándum, una orden a todos los sobrevivientes de los barcos aliados, hay que matarlos. Y nadie lo hizo. O sea, porque pues decía, no mames, cabrón. ¿Para qué, mano? Van a pasar, inclusive les decían cómo llegaran a la playa más cercana. Váyanse en esta zona, en esta dirección, o ¿traen brújula? No, pues que no trae, ahí te va. Naden hacia la zona sur-sureste y van a dar a tal isla, y así, cabrón, o sea, más bien los ayudaban. ¡Qué cura! E igual, en varias ocasiones, los aliados sí rescataban a los submarinistas que quedaban flotando. ¿Sabes qué? Sácalos y se los llevaban. Iban en calidad de prisioneros, sí, pero claro, iban vivos. Y los alemanes, pues no podían rescatarlos porque tenían orden de que los mataran. Entonces, sí, pues cuando menos déjalos vivos, cabrón. O sea, van a sufrir ahí con el sol y con el agua y con el hambre y todo. Pero pues les das una oportunidad. Van a tener una oportunidad de vivir.
Y bueno, hay algunas historias. Bueno, miren, les voy a leer de este libro que leí hace, a ver, ¿de cuándo fue? Este libro, 2011, que se llama precisamente La Batalla del Atlántico, es de Andrew Williams. Ajá. Es una de las recomendaciones de hoy. Ok. Y les voy a leer esta parte, que fue precisamente de cuando traía uno de los submarinos, precisamente Otto Kretschmer. Ok. Abajo en el casco del submarino, la tripulación podía oír el crujido sordo producido por el impacto de un torpedo y el atroz chasquido del buque al ceder los mamparos. O sea, ellos escuchaban como una lata cuando la aplastas. Híjole. Richard Amstein recuerda, muchos de los hombres gritaban, ¡hurra! ¡Impacto! Yo nunca me alegré porque había personas a bordo del barco hundido y seguramente estarían en el agua. Yo siempre pensaba esto. Los demás gritaban, ¡hemos hundido otro! Bueno, aquello era algo de lo que nunca me alegraba. Por supuesto que nos sentíamos orgullosos del éxito alcanzado. Después de todo, aquello era nuestra misión, dice Horst von Schotter. Había veces en que un espantoso fuego hacía erupción en un barco petrolero. Pensar que la gente estaba saltando al agua para caer directamente sobre las llamas era una amarga sensación. O sea, esto lo está diciendo submarinistas. Entonces, en la guerra no había malvados contra malvadísimos, ni todos mataban por matar. O sea, los mismos submarinistas sabían lo que estaba sucediendo y decían, pues bueno, es nuestra chamba, pero qué gacho, cabrón. O sea, Sí, pues es que normalmente en las guerras así es, o sea, tú crees que, bueno, yo creo que contadísimas personas de verdad traen un ímpetu de, sí, vamos a darnos todos en la pinche madre, no, y yo tengo la razón, y que se y mueran. figúrense, ¿cuántos soldados había que, les caía pero de perlas porque sus instintos criminales los iba a satisfacer ahí? Sí, pero pues eso ya es quien Pero- anda malito. Exactamente. Pero sí, o sea, pues mayoría, como en la Primera Guerra Mundial, que nadie sabía por qué estaba peleando, y así pues, o sea, Exactamente. Eran muchos. Peleando una guerra absurda. Precisamente la Blitzkrieg se creó a través de la experiencia de la Primera Guerra Mundial de estar metidos como ratas en agujeros, sufriendo lo peor, hambre, humedad, agua, pestilencia, muertos, enfermedades, y sin poder avanzar. Ese fue el espíritu de la Blitzkrieg. Atacar y que el avance sea pero rapidito. pues sí. Bueno, entonces al firmar Karl Donitz era porque se le reconocía como una figura que ante los aliados también tenía una buena imagen, o sea, un tipo que no era un criminal. Y firmó como Führer, pero de todos modos lo metieron a la cárcel. Aunque sí. Él estuvo 10 años en la cárcel, pero nunca fue acusado de crímenes de guerra. Él pudo haber estado en los juicios de Nuremberg, ¿no? Ajá. Claro que no. Él nomás, pues ¿sabes qué? Pues sí te encontramos algunas manchas, ¿verdad? Ahí, y pues... Y aparte, como no, o sea, imagínate ante el mundo como el segundo Führer que hubo y... no, pero tú estás chido, tú estás cool, te puedes ir, pues claro que no. Exactamente, tenía que haber una muestra, una lección, miren, es el Führer, tiene que ir a la cárcel, ¿no? Claro. Entonces, pues esto es el final de la Batalla del Atlántico y a continuación les voy a mencionar algunos libros. Muy bien. Bueno, ya se los acabo de mencionar, Uh-huh. es de Andrew Williams y se llama La Batalla del Atlántico. Este libro yo lo leí una vez y me quedó ganas de volverlo a leer. Está muy, pero muy bien realizado, o sea, no te cansa, no te satura. Bien. Otro se llama Barcos de Guerra, es de Martin J. Doherty. Viene, o sea, no habla específicamente, miren, este es un acorazado, miren, no, habla de barcos específicos. Por ejemplo, estas son las lanchas torpedoras, las S-Boot. Las S-Boot eran otras diferentes a las E-Boot. Y luego, Ok. por ejemplo, aquí viene, hablando de diferentes acorazados, pero aquí viene el Bismarck. Ok. Y Ya. aquí viene un contexto de cuándo fue votado, y cómo fue hundido. O sea, no nomás lo describen, ¿verdad? Y así se llama, Barcos de Guerra. Está chido.
Y dice 7 perspectivas de cada buque. Exactamente, 7 O sea, por arriba, por abajo, de por un cada lado, buque. por el otro, bla, bla, bla. Y luego que se llama Crónica del siglo XX, en el tomo 2, casi al final, viene precisamente la batalla del Atlántico. Ok. Y pues voy a mencionarles algunas películas que hablan sobre la batalla del Atlántico de los submarinos. La primerita fue en 1943. Esa se llamaba el desafío en el Atlántico. Fíjense, en 1943. Es lo que te Era decía. gringa. Y donde participa ¿cómo se llama? Este actor que en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues era un actor muy afamado, que era Humphrey Bogart. Órale. Inclusive Humphrey Bogart filmó en una película que se llamaba Casablanca, que también era sí. de la Segunda Guerra Mundial. Pues esta se llamaba El desafío en el Atlántico. O sea, pero literal seguía la guerra y ellos haciendo su Y él película. filmando su película en 1943. Mira tú qué pronto. Pero en 1957 los alemanes filman una película, 1957, que se llama U-47, que habla precisamente de Günther Prien Günther Prien, más bien es Günther Prien. Sí, porque se escribe Prien, ¿no? Exacto, se escribe Prien. Sí, entonces Günther es Prien. Ujú. Y se llama U-47 y habla precisamente sobre la hazaña de Scapa Flow que se les metió a la mismísima, que está en nuestro primer capítulo. Sí. Y luego, en 1957, pero sale esta película. Y en 1958 sale una película que se llama, a ver si Duelo en el Atlántico, donde el protagonista es Robert Mitchum. Robert Mitchum, al igual que, por ejemplo, que John Wayne, fue un artista que salió en muchas películas de guerra y de vaqueros y todo eso. Ok. Y luego, en el 1981 salió la de Das Boot, que es una que creo que ya se las había mencionado, Sí. que Das Boot la hizo, es de un libro escrito por un periodista que anduvo precisamente Que se metió a los submarinos, se metió a los ¿verdad? submarinos, No el manches. cabrón, o sea, qué huevos de güey. Luego, en el año 2000 salió una película que se llamaba U-571. Fíjense, esa película, la U-571 estaba filmada desde el punto de vista alemán, en alemán, pero con artistas gringos. Fíjense, estaba Harvey Keitel, estaba John Bon Jovi. John Bon Jovi salió en esa ¿Neta? película. No Sí, manches, sí, qué salió cura. Bon Jovi. Luego salió John Bon Jovi, Harvey Keitel, y luego déjame ver si lo tengo aquí. O sea, pero Matthew McConaughey, perdón, ¿qué ibas a decir? ellos estaban hablando en alemán. Era un doblaje, pero el idioma era alemán. Matthew McConaughey, Bill Paxton ha salido en varias películas, salió en la de Tornado. Ok. Ujú. Y luego salió en una serie de HBO que se llamaba Big Love, donde él tenía 4 esposas. Ese es Bill Paxton. Falleció recientemente, falleció el año pasado. Ok. Y luego Matthew McConaughey, que pues Sí, lo sí, conocíamos muy bien. Y John Bon Jovi, como les había mencionado. Y esa salió en el año 2000. U-571. Y luego salió, recientemente en 2022 salió una película que se llama Greyhound, donde el protagonista es Tom Hanks. ¿Sí? No la vi. Se llama, es del 2022. ¿Y le fue mal o qué? Pues, no sé cómo le ha ido, yo no la he visto. Se llama Sí, así, porque Greyhound. No Greyhound. recuerdo haberla escuchado, pues. Sí. Sí, para que salga Tom Hanks. Sí, salió Greyhound. Pues está. Y déjenme ver. Das Boot 1981, sí. Y luego, el libro. Bueno, hay otro libro que se llama La Guerra Naval en el Atlántico, de Luis de la Sierra, un español. También es un buen libro. Yo no lo he leído, pero he visto su reseña. Ok. Y pues, en cuanto a temas,
pues el Bismarck de temas de rock, está el tema de Bismarck, de ¿cómo se llama? De Sabaton, el grupo sueco, y tengo la idea, más en eso tú me puedes aclarar una duda, de que Rammstein tiene un tema sobre submarinos alemanes. ¿Es así? Pues tienen un disco que se llama Rosenrot y la portada es un submarino. Pero pues sí tienen varios temas sobre pues sobre andar en el mar, pues, porque hay uno que se llama Seaman, que es pues hombre como del mar, como marinero. No recuerdo qué otros, pero sí puede ser, o sea, porque no está ese, pues, que está. Yo no estoy seguro, yo me acuerdo más de la portada esa de Rosenrot. Entonces, pues este es el final de la Guerra del Atlántico y muchísimas gracias por su atención y espero que les haya, que sea interesante y que les haya dado suficiente información sobre cómo estuvo esto de la Guerra del Atlántico, porque varios analistas de guerra dicen que fue la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se estaba prácticamente decidiendo el destino de la guerra, diría yo, de manera temprana, porque ya después, pues, en el Atlántico los gringos estaban pero bien metidos allá, en el Pacífico, y pues era normal. El Pacífico a mí se me hizo muy interesante. Sí. Y bueno, ya ven que dedicamos un capítulo completo de la Segunda Guerra Mundial sobre el Pacífico. Y wow, a mí me encanta todo ese tema de la Guerra del Pacífico también. Sí, que incluso pues ahí ya es cuando hablamos de Hiroshima, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki. Entonces si traen todavía la fiebre de Oppenheimer y eso, pues váyanse ahí, o sea que no en realidad no hablamos tanto de Oppenheimer, pero de la situación que los llevó a hacer la bomba nuclear. No, y en realidad no cabía hablar mucho de los personajes que participaron en el proyecto Manhattan, porque precisamente lo que teníamos que hablar era sobre la bomba. De la guerra, y la guerra y la bomba. ¿Por qué fue ahí y qué hizo? Y así pues. Exacto. Pero bueno, muy bien, pues entonces creo que es hora de pasar a los saluditos. El primero es para Alejandro Bautista. Él nos dice que escucha podcasts, o sea, en general, como 6 horas al día, pero que somos lo mejor que ha encontrado en mucho tiempo. Sí, de veras. Oye, muchas gracias. Sí, cabrón. Gracias, Alejandro. Nos hiciste el día, cabrón. Gracias, sí, Alex. Qué chingón saber que, pues, sí sienten que les estamos dando contenido de calidad. Él es de Colombia, entonces abrazo hasta Colombia. Gracias, abrazo, cabrón. De Colombia tenemos muchos suscriptores, los queremos muchísimo. Yo creo que me atrevo a decir que de Colombia es donde más suscriptores tenemos después de México. Sí, Colombia y luego Argentina. Y luego Argentina, sí. Sí, un abrazo, David, Alejandro, dije David, porque el que sigue se llama David Alan 3512, así está su usuario. Dice que casi no puede comentar porque normalmente está en el trabajo, pero que le gusta mucho el podcast y que le gustaría platicar con nosotros de lo que sea. Entonces, mira, no te... sí, cómo no, porque eso es bien clásica, pues está cabrón, ¿no? Ajá. Eso es bien clásica. Sí, ¿cuándo nos vemos? ¿Nos hablamos? Así como típico con los amigos. Órale, y jamás te reúnes. Entonces, a veces para eso se necesita... No a veces, se necesita tomar una decisión y decir, hoy me voy para tal punto, para tal rumbo y lo hago. Sí. Porque de otra manera, nomás quedamos ahí. Sí. Que de hecho eso nos daría mucho gusto, por cierto. Eso me abre el tema de que había hecho ya la encuesta aquí en YouTube, pero quiero hacerla, o sea, no la hice mencionándola, sino que la publiqué así en texto, pero se las quiero hacer llegar así platicándola en un episodio, porque va a llegar así a más gente preguntarles. Ya nos habían sugerido que si hacemos un live, pero que no sea, bueno, más bien esa es la opción, o sea, nos dijeron que sí, sea uno más platicado, pues, o sea, que sea para cotorrear, que nos pregunten cosas y así, pero mi pregunta es, ¿les gustaría que el live fuera así como para platicar, como de que nos pregunten cosas en general, o quieren que sea un live hablando de un tema en específico? Esa es mi duda. Entonces, cualquiera de esa opción, aquí nos dicen porfa en los comentarios, o si no nos están viendo en YouTube, si se pueden pasar a Instagram ahí en el post del episodio, decir, pues
de lo que preguntaste, esto. Y así, para Por nosotros favor, saber, ¿sale? hagan ese esfuerzo para enterarnos, ¿no? ¿Qué es Sí. qué es lo que quieren? Y ya nos ponemos de acuerdo de, pues, de alguna fecha y lo hacemos. Nos lanzamos al live, que ya hace falta una platiquilla. Así es. Y bueno, el último saludo de hoy, el usuario está difícil, es como Modnea Terja, es una palabra muy larga junta, pero creo que tú vas a saber quién eres. Se está preparando para su examen de admisión, pero dice que no puede dejar de ver nuestros videos, que está embelesado. ¿Y nuestros podcasts no te ayudan? ¿Nuestros videos no te ayudan? Eso espero, es lo que te iba a decir. Espero que sean de ayuda y que no al contrario te estén distrayendo de tu estudio. Porque si yo sí me sentiría mal que te estuviéramos distrayendo, Cam. Ya sé, pero espero que sí sirvan de algo. Espero que te esté ayudando más bien. Espero que te esté... Exacto. Y si no, tennos la confianza, envíanos por ahí ¿cómo puede ser? Un inbox o puede ser un Instagram. Uh-huh. Y si es algún tema en el cual yo te pueda ayudar, yo pago porque me alquilen, cabrón. Ya sé. Sí, pues ojalá que te vaya bien en tu examen. No sé si ya fue, según yo este comentario no es tan viejo, pero si ya fue, espero que te vaya bien y si no, espero pues... que te haya ido muy bien y si no, pues que te vaya ayudarte. bien. Te iba a decir suerte, pero no, esto no es de suerte. La suerte no existe. Échale ganas, así Si es. estudias, Un mensaje muy inspirador. y entiendes, lo haces. Y si no, no se logra. La suerte es para... Bueno. Para suertudos. No hay que apelar a la suerte, así de fácil. Exacto. No hay que apelar a la ponerse suerte. Hay que a hacer chambear. lo que podemos hacer, lo mejor que podamos hacer de las cosas, ¿no? Exacto. Y nada más antes de cerrar, nos pidieron algunas personas que les diéramos que les dijéramos las novedades sobre Draculín. No sé si recuerdan, los que no sepan, les doy contexto. Hace poco sacamos un episodio sobre Vlad el Empalador, que pues es el personaje histórico que inspiró a Bram Stoker para escribir el libro de Drácula, ¿no? Entonces, justo el día que salió ese episodio de Vlad, en mi patio cayó un murciélago. Y estaba el murciélago. Estuvo rarísimo. Estuvo bien cura ese pedo. El caso es que estaba el murciélaguito ahí en el patio. Era evidente que no podía volar porque si no se hubiera ido estaba luego. Golpeado, estaba dañado. Sí. Entonces, yo les subí unas historias justo el día del episodio. Les dije, miren, me cayó un murciélaguito, se los enseñé. Se veía que estaba mal, le estoy dando agua, etcétera. Y pues aquí les va. ¿Qué pasó? Le seguimos dando agua. Esa noche se suponía que iba a ir un veterinario a recogerlo, pero cuando llegó mi esposo a la casa, parecía que estaba muerto el murciélago, porque ya no se movía. Dijimos, chin, ya valió. Entonces tuvimos que salir y regresando otra vez a la casa, ya no estaba en el lugar que estaba. O sea, seguía vivo. Ajá, seguía vivo, entonces tal vez había entrado en un sueño muy profundo o algo, porque estaba débil, lo que sea. Entonces dijimos, bueno, mañana en la mañana le hablamos al veterinario ahora sí para que venga. Pero ya no nos contestó, porque era sábado ya, entonces algunos veterinarios no trabajan fin de semana. El caso es que no nos contestó. Y desgraciadamente al día siguiente, el domingo, Draculín falleció. Falleció Draculín. Y pues esa es la final de la historia. Es su trágica historia. Pasó al mundo de los no vivos. Se le siguió dando agüita y haciendo lo posible por él, o sea, lo que pudiéramos nosotros hacer, ¿verdad? Que no era tanto. Incluso sí, había unos grillos por ahí y yo se los aventaba, así como, agárralo, tómalo, pero como que no le gustaba, se sentía invadido. No, entonces, y aparte pues, no les gustan los insectos muertos. No, pero no estaba muerto, ¿No? Así se lo aventaba así como de que, ahí te va, atrápalo. Y la verdad es que no sabías cuánto daño traía. A lo mejor si cayó de esa altura, a lo mejor ya tenía hasta unos daños internos muy fuertes pero pues se le trató lo mejor que se pudo mientras vivió. Exacto, y pues ustedes le mandaron buena vibra. Pobrecito, pues ahí ya está con su señor Drácula en la otra dimensión. Bueno, este fue esta fue la actualización de Draculín y pues bueno,
Un minuto de silencio. Bueno, no sé, quedan 5 segundos. 3, 2, 1, listo. Listo. Muy bien. Pues entonces los que llegaron hasta acá, ¿qué emoji nos dejan? Ay, ¿Un barquito? Sería creo adecuado, que ¿no? ya dijimos un barquito. Ah, sí, dijimos un barquito Sí. el pasado. Hay una imagen como de unas olas. Ujú. Ah, sí, hay una ola. Ese mero, porque el Atlántico también, bueno, es que hay partes que tuve que recortar definitivamente. Sí, me imagino. y hubo unas en donde unas tormentas que salvó tanto U-Boots como convoys por las tormentas, ¿no? Como que dijeron, ahorita no se puede Sí, así hacer es. nada. Bueno, muy bien, entonces nos dejan su hola aquí abajo. Y pues creo que es todo. Esperen el siguiente episodio porque les va a gustar. Yes, sir. O sea, aparte, este también está chido pues por el que sigue, que no es sobre este tema, es otro, pero les va a gustar, van a ver, porque está muy sonado. Está muy chido, relevante. muy relevante. Está y muy chido completo. Liro. Muy bien, los queremos mucho. Gracias. Suscríbanse si no lo han hecho y compartan. Les mandamos un abrazo. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.